Bueno, hoy nos acompaña Diony Arroyo, que es escritor, es antropólogo, es educador social, tiene un montón de títulos porque es una persona muy erudita, pero sobre todo es buen amigo y acaba de sacar libro nuevo y por eso queríamos tenerlo hoy aquí en Cultura y tal y que quienes no lo conozcáis todavía pues lo conozcáis. Diony escribe sobre todo de fantasía, ciencia ficción y terror, son los géneros por los que más se ha movido, ha llegado a estar incluso en asociaciones de ciencia ficción, tanto en Castilla y León, de donde es él, como a nivel nacional, en las organizaciones de esos grandes eventos como Félix Pacón, la Cilcón en su momento. Y dentro de la ciencia ficción, la verdad es que Diony, bueno, pues ha tratado muy diversos aspectos que son recurrentes, ¿no? En este género literario. Si ya en Rechaza de todos los mundos, pues ya se zambullía en todo este debate que hay sobre la inteligencia artificial y las amenazas que podemos ver, o en Fracasamos al soñar hablaba del debate sobre el transhumanismo, que a futuro genera ya cierto debate o más apegado a nuestra realidad. Quizás últimamente nos hemos subido un poco del tema, pero todos recordaremos cómo en su momento la técnica del fracking, de fractura hidráulica para la extracción de gas, fue muy polémica y también en Fractura, en otro de sus libros, lo abordó. Y ahora pues se nos ha lanzado a los universos paralelos, al parauniverso de lleno, porque es el eje sobre el que pivota su nueva novela donde nunca nos encuentren, publicada por Apache, que ha salido hace poquito. Y para que nos hable de ella, le tenemos aquí. Diony Arroyo, buenas tardes, bienvenido a Cultura y tal. Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes. Lo primero, darte las gracias por esta entrevista y también darte la enhorabuena por Cultura y tal, que es una forma muy refrescante de divulgar la cultura, de permitir que la palabra se esparza y que llegue pues a todos los rincones. Y sobre todo hablar de literatura y de libros, que es lo que más nos apasiona y lo que como amigos nos ha unido desde hace ya más de una década, ¿verdad? Mm, Sí, estamos ya a puntito de cerrar la temporada. Nos hubiera Sí. gustado contar con Diony mucho antes, pero bueno, al final unas cosas por otras. No ha podido ser antes, pero genial porque así te tenemos hoy para hablar de ese donde nunca nos encuentren, ese nuevo libro. Háblanos un poquito. Yo he dado una pincelada, es el tema del parauniverso, de los universos paralelos, pero además con un ambiente muy carcelario también. Muy pesimista, te tengo que decir, la sensación que trasciende. Bueno, háblanos un poquito del libro y cómo te ha surgido la idea y cómo lo has desarrollado. Sí, pues fíjate que es una idea que surgió hace ya más de 2 años en una reunión que entablamos con algunos editores de ciencia ficción, concretamente con mi editor de Apache. Fue un pequeño encuentro de escritores, editores, sobre todo con la ciencia ficción, de cómo se estaba convirtiendo en un campo de experimentación, de ensayar nuevos estilos, nuevos subgéneros, nuevas temáticas diferentes, y como en mi caso pues había trabajado efectivamente, como antes has explicado, las distopías, las ucronías, el transhumanismo, el cyberpunk, bueno, el poshumanismo. Me quedaban algunos temas por tratar dentro de la ciencia ficción y uno de ellos eran los universos paralelos. Surgió el tema de manera casi anecdótica y luego ya solas, hablando con mi editor, me comentó que en el catálogo de la editorial Apache le faltaba un título, algo así sobre universos paralelos, el multiverso, el parauniverso. Bueno, se denomina de muchos términos. Me gusta lo del parauniverso porque así lo denominó Isaac Asimov en Los propios dioses. Pero bueno, Víctor Conde lo llamó el multiverso, y las teorías estas de Roger Penrose, de la conciencia cuantita, o sí, cuántica, lo llaman algo así como el multiverso. Ujú. Bueno, que habría otras versiones de nosotros mismos en otras realidades diferentes donde no nos reconoceríamos, pero seríamos nosotros mismos. Bueno, esto es bastante fantástico, muy difícil de demostrar, pero en cualquier caso yo no quería teorizar sobre el tema, sino hacer una novela de aventuras y venturas, efectivamente, y muchas desventuras en ese multiverso. Entonces, hablando con mi editor sobre esa posibilidad de crear una historia, realmente me parecía complicado. Es un tema complejo, eh, se ha desatendido mucho en la literatura. Realmente la literatura de género fantástico apenas ha tratado este tema. Hay algunas películas interesantes, Y quizá hay, lo asociamos más al cine, ¿verdad? efectivamente, sí, pero tampoco hay mucho. Entonces era un campo abonado en el cual podías experimentar y escribir lo que quisieras, porque apenas las distopías ya están muy manidas, y no digamos ya el ciberpunk, todo lo ambientado en el espacio, las óperas espaciales, pero el multiverso como tal no.
Y bueno, decidí que podía escribir esa novela casi por encargo para Editorial Apache, pero que iba a ser el mundo que mejor conocía. Y bueno, tú muy bien sabes que además de mi oficio de escritor, mi profesión es funcionario de prisiones desde hace ya más de 25 años. Me siento viejo recordando cuando empecé todo este largo recorrido trabajando en prisiones. Y es cierto que aunque algunas novelas sí que he tratado de refilón el tema de las cárceles, decidí que iba a ser lo más realista posible. Hablar de un funcionario de prisiones en su día a día en una cárcel, cómo es la realidad de una cárcel española en la actualidad, con un realismo crudo, lo bueno, lo malo, tal como es, ¿no? Desde la visión del funcionario de prisiones, pero también desde la visión del interno. Conozco ambas visiones muy bien después de tantos años y es un mundo que me resultaba muy cómodo de escribir, era muy fácil redactar algo que conozco desde hace ya tantas décadas. Decidí que iba a relatar la vida de un funcionario de prisiones y en algunas ocasiones en nuestro trabajo siempre hemos especulado sobre qué es lo peor que nos podía suceder. Y efectivamente lo peor que le puede suceder a una persona es perder su libertad, levantarse una mañana y ser interno en la cárcel. Entonces barajé esa posibilidad, crear la vida de un funcionario de prisiones muy anodina, muy rutinaria, muy parecida a la que puede ser mi propia vida, la realidad de cómo es una cárcel española, huyendo de los estereotipos que proceden de Estados Unidos, que a veces desvirtúan esa realidad y nos hacen pensar que las cárceles de España son como allí, cuando no tienen nada que ver. Y a partir de ahí un elemento fantástico. Él se va a someter a una vacuna experimental de una forma totalmente altruista, de una forma totalmente solidaria, por el bien común, por el bien de la humanidad, como sucedió durante el COVID, que había estudiantes de medicina que se sometían a esas vacunas, naturalmente bien monitoreadas, bien protegidas, con todas las garantías médicas y sanitarias. Nuestro protagonista no va a tener esas garantías y algo va a salir mal. A través de esa vacuna algo terrible va a suceder que le va a provocar una especie de bilocación, por llamarlo de alguna manera, y al día siguiente se va a levantar y no va a estar en ese hospital donde le han vacunado y donde van a observar cómo va a variar su estado de ánimo, cómo le puede afectar, sino que de repente va a ser un interno de una cárcel. Sin saber por qué, va a estar privado de libertad. A partir de ahí decidí que iba a ser muy divertido, que lo pasara mal, que le pasara de todo, que sufriera lo peor de lo que todo lo peor que le puede suceder a una cárcel, siendo realista. Es decir, aquí no he fantaseado, no me he puesto en plan americano, sino lo peor que te puede suceder en una cárcel española actualmente. No voy a relatar nada de esa parte porque es algo emocionante, me encantó, me gustó muchísimo, me divertí muchísimo con esa parte, pero quiero que la disfruten los lectores sin relatarla. Y va a haber una pequeña pista porque él como funcionario siempre escribía un pequeño diario, le gustaba escribir, le gustaba leer y el diario iba relatando por las anécdotas de su día a día. Muchas veces dormía con el diario pegado a su cuerpo, se levantaba por la mañana pegado a él, a la piel, porque escribía hasta altas horas de la noche. Y de repente, al día siguiente, siendo un interno de la cárcel sin saber qué hace ahí, lo único que le va a recordar su vida anterior va a ser ese diario misterioso, enigmático, que se sigue escribiendo por otro yo, por su otro yo, que sigue siendo funcionario de prisiones, que se ha sometido a esa vacuna experimental y que está en el hospital recuperándose. Bueno, a partir de ahí esa bilocación son dos historias paralelas de un mismo personaje que va a trascender a la cárcel, porque va a haber una parte de la novela fuera de la prisión, pero donde he jugado con ese multiverso y con la posibilidad de que pudiera haber otras versiones de nosotros mismos en otro lugar que no podemos explicar a través de una especie de anomalía cuántica. Bueno, esto es interesante, me pareció divertido y sobre todo en la literatura apenas se ha escrito. Entonces, para mí las grandes o las dos virtudes que pudiera llegar a tener esta novela son que intento abrir la literatura carcelaria, cómo es una cárcel por dentro, algo que la literatura española apenas ha tratado, y en segundo lugar el tema de universos paralelos que todavía no se ha trabajado suficientemente y apenas hay narrativa en este sentido, ¿no? Es un poquito así la idea de Donde nunca nos encuentren, que por cierto está aquí, me encantó la portada, Uh que -huh. dibuja muy bien Ahí, pues ahí, que se vea esa bien. metáfora, ¿no? Leyendo con el cerebro que está encarcelado y una sombra oscura. Bueno, un poquito la idea, ¿no? De Donde nunca nos encuentren. Este es Uh -huh. el novelón. Y bueno, ya ha quedado genial. Bueno, más o menos a grandes rasgos sería un Uh poquito -huh. esa, Sí, sí, la sin sinopsis. desvelar de la trama, porque para que lo pues, para sorprender al lector, pero sí es cierto que en esos multiversos o en esos viajes a través de universos paralelos, pues nos encontramos, no es un viaje, no son viajes en el tiempo, porque son viajes entre universos paralelos, pero sí en épocas diferentes.
Y una cosa que, bueno, pues me lo pregunté al leerlo y por eso te lo pregunto ahora, pues he podido haber optado por universos en un presente similar o en un futuro y haber imaginado esos futuros. Sí que hay unos viajes ahí que nos remontas a universos que están en una época, en una línea temporal más atrasada y nos llevas a una época pues un poco como de la Guerra Fría. Te quería preguntar por qué elegiste, por qué te atrajo que esos universos paralelos, el viaje fuera hacia ese pasado no tan lejano. Sí, quizá porque quería aportar elementos diferentes a la ciencia ficción. La inmensa mayoría de la ciencia ficción que se escribe, yo creo que el 95% y casi todo lo que he escrito yo es prospectiva, es decir, está ambientada en el futuro, siempre, siempre en el mañana. Hay una literatura de ciencia ficción que está ambientada en el pasado, historias contrafactuales, ucronías y otras en presentes alternativos, como es el caso de esta novela. Había visto una serie que me gustó muchísimo hace unos años, Counterpart, que también está ambientada en la posibilidad de un universo paralelo en plena Guerra Fría en esa Europa dividida. Es un tema que me apasionó, me gustó muchísimo. A mí me marcó cuando tenía 18 años y viajé por Europa en Interrail y conocí, pues claro, yo soy un poco más mayor, la caída del muro de Berlín un año después, creo que estuve, la guerra de Yugoslavia, estuve en todos esos lugares y me encontré con un mundo totalmente distinto. Alemania, el mismo pueblo, la misma lengua, la misma cultura, la misma historia, y sin embargo Berlín Este y Berlín Oeste eran dos mundos totalmente separados, nada era igual, ni las farolas, ni las calles, ni el tren, ni el metro, ni los barrios, ni las calles, ni la mentalidad de la gente. Eran dos universos totalmente distintos, eran como si fueran dos planetas diferentes, pero lo mismo Europa del Este me pareció tan diferente y sin embargo tan cercano a nosotros. Era nuestro mundo, pero realmente era otro universo, otra realidad totalmente diferente. Claro, te hablo del año 90, 91, 92. Yo era muy jovencito, a los 17, 18, 19 años, somos como esponjas, absorbemos todos, todo de una manera bastante mágica. Y en aquellos años todavía había bastante espionaje. Todavía en la Alemania del Este, en la RDA, se habló de indultar a muchos espías que habían estado trabajando para la República Democrática Alemana, para la peligrosa Stasi, de todo lo que podía llegar de la República Federal Alemana y de repente fueron indultados y se dedicaban a ser vigilantes de seguridad. Algo bastante humillante, pero por lo menos no estaban en la cárcel. Me llamó la atención todo ese periodo histórico, me pareció tan ilustrativo. Ya sé que se ha trabajado mucho en la literatura de espías de Jean Le Carré y bueno, muchos otros autores a lo largo de los años 60, 70, 80, pero me pareció interesante tocar ese tema. A una parte de la novela que va a estar inventada en la antigua Unión Soviética, en otro universo paralelo muy parecido a este, pero con algunos elementos diferentes que van desenfocándolo, ¿verdad? Y naturalmente, pues la Unión Soviética me parece que es un universo tan anómalo, tan diferente, sobre todo en los años 70, que me pareció bonito. Me recordaba cuando tenía 18 años, cuando estuve en Europa del Este, y traté de recordar aquellos momentos, aquellas imágenes. Recuerdo un barrio en Berlín Este, Lichtenberg, que es muy parecido al que describo en la novela. Todas las calles son iguales, todos los barrios, todo el barrio, los edificios de un gris oscuro, un ladrillo casi casi ennegrecido, apenas hay comercios, apenas había tiendas, apenas había árboles, apenas había nada. Eh, Todo era igual, era triste, era todo repetido, todos los bloques los habían hecho de manera idéntica, sin lo que llamaban el realismo soviético, el realismo socialista, sin ningún gusto arquitectónico ni artístico para nada, era únicamente funcional. Todo el mundo tenía vivienda, pero todas las viviendas eran horrorosas. Bueno, no sé, ambientada en esa realidad, traté de replicarla con la novela en esa pequeña parte que está ambientada en la antigua Unión Soviética. Me pareció original y al final estoy contento como ha Mm. resultado. Luego, ya lo mencionabas tú, pero bueno, quería incidir sobre ello. Otro de los aspectos más llamativos de la novela es esa descripción del ambiente carcelario, porque como tú dices, ¿no? Aquí lo que estamos acostumbrados es sobre todo a los retratos que hacen, te diría más que películas, bueno, supongo que también en la literatura, pero sobre todo en el audiovisual, series, películas de Hollywood, de Estados Unidos, donde describen sus cárceles hasta qué punto es realista o no para los estándares de allí, pues no lo sabemos, pero sí que son muy diferentes a las de aquí y muchas veces pues no tenemos esa constancia, incluso yo creo que a veces hasta en algunas series o películas, hay otras que están bastante realistas en mi opinión, pero bueno,
que incluso en algunas se tiende un poco a tomarse la licencia de intentar imitar más el estilo de cárcel de allí, quizá porque, bueno, es más espectacular con esos reclusos uniformados y a veces pues puede desvirtuar un poco la concepción que se tiene de cómo son las prisiones aquí, donde, por ejemplo, eso, no hay uniformes o no hay guardias armados, sino que sois funcionarios que no lleváis arma. Es una cosa que, bueno, que quizás sí que pueda sorprender un poco, ¿no? Al lector ese acercamiento tan minucioso que hace, claro, de tu experiencia a lo que es una cárcel en España. Sí, es cierto, aquí somos funcionarios civiles, no vamos armados. Hay anécdotas que me parecieron interesantes y que relato en la novela, como hacen, por ejemplo, sobre todo cuando llegan determinadas fiestas navideñas, lo que llaman chicha casera, que es en pequeños cubos, Ujú. echan agua, dejan que se pudre y se fermente algunas frutas como manzanas, con mucho azúcar y con migas de pan para que el almidón ascienda, lo tapan con plásticos, asciende el alcohol y al final, bueno, eso con las semanas es un alcohol de una altísima graduación y es bastante peligroso porque se agarran unas de menos. Pues es la realidad cotidiana de la vida de muchas cárceles o cómo está entrando el cannabis sintético actualmente que rocian con un aerosol en una hojita de papel que mandan una carta por correspondencia que es totalmente inapreciable, es una hojita, pero luego eso lo recortan, lo fuman y es un efecto, el cannabis sintético horroroso porque lo mezclan, lo cortan con, bueno, con cosas tan desagradables como el caucho de los neumáticos o con el yeso de las paredes, o sea, cosas asquerosísimas que van a generar un gran deterioro cognitivo en los próximos años. Bueno, cómo llega ese cannabis sintético, como tiene como dos efectos curiosos. El primero es una especie de placidez, de alcanzar el nirvana, de estar flotando, y el segundo es una especie de caída brusca en la cual altera el carácter, se vuelven muy violentos y muy agresivos, ¿no? Bueno, esto es la realidad Ujú. actual de las cárceles españolas. También cuento algunas anécdotas de mi vida como funcionario. Hace ya muchos años, cuando teníamos que mentir sobre nuestra profesión, no podíamos decir abiertamente que éramos funcionarios de prisiones, yo hice alguna presentación en Euskadi. Claro, por la realidad sociopolítica, Ujú. pues naturalmente no podías decir. Sí que decía que era funcionario, porque bueno, tampoco vas a mentir en eso. De hecho, aparecía en la biografía, tal, y hubo alguien que me preguntó, decir, ¿eres funcionario de qué administración? ¿En qué trabajas? Así bien. Claro, yo siempre decía la misma mentira, soy cartero. Y ya está. En una presentación en Gasteiz no podía decir que era funcionario de prisiones. Con tan mala suerte que una chica que estaba sentada, que de forma natural y espontánea dijo, anda, mi hermano también es cartero. Un poco de qué promoción, dónde estaba, no sé, en qué oficina de correos. Claro, fue una situación un poquito complicada que yo pensé, ¿cómo? A ver cómo salgo de este De aprieto aquí. para evitar. Y lo siguiente pensé fue, algún día contar esta historia en alguna novela. Cuando se pueda contar, cuando ya no haya violencia aquí, no haya ningún problema, lo relataré. Pues bien, ya ha llegado el momento y ya lo he relatado en la novela, pues cómo es la cárcel por dentro y naturalmente estas anécdotas que también le van a suceder Ujú. al protagonista. El protagonista no es un alter ego de mí, realmente no tiene mi carácter, yo creo que no tiene mi personalidad, pero sí tiene mucho que ver su trabajo con el mío. Ahí sí que he relatado muchas anécdotas que son veraces. Realmente todo lo que cuento en la cárcel es prácticamente verdad, todo. Lo he visto, todo lo he Llama mucho comprobado. la atención lo de las jerarquías también, o Sí, cómo se organizan cuando entra uno nuevo, cómo entre ellos se tienen como esos acuerdos tácitos de repartirse la influencia, no sé, es como muy, muy curioso eso. sí, el KIE, que es como el líder, el pequeño líder de los módulos, que muchas veces van por etnias, por nacionalidades, muchas veces por pequeños tatuajes para identificarse, pero últimamente sobre todo el tema de las identidades étnicas o nacionales es lo que más está influyendo, como unos se especializan en el tráfico de determinados estupefacientes, algunos de pastillas, lo que llaman vulgarmente pirulas, otros más de cannabis, otros más de la marihuana, del costo de los porros, etcétera. Es decir, cómo se van especializando por grupos étnicos y cómo se van separando. Lamentablemente esto es un reflejo de una prolongación de lo que es la sociedad. También sucede esto en la sociedad. La cárcel es como un microcosmos muy reducido, pero equivalente a lo que es la vida real. En la cárcel se replica lo que es la vida fuera y entre los funcionarios también
hay jerarquías, también hay grupos, también hay diferencias, les hay funcionarios que son más regimentales, más disciplinados y otros que a lo mejor son más tratamentales. Muchos han estudiado criminología y creen más en el régimen. Yo que vengo de la educación social, pues evidentemente soy más pedagógico, intento creer más en el tratamiento. Sí, bueno, hay puntos de vista diferentes. Los internos son diferentes también por delitos que se van separando por módulos, primeros grados, segundos, y nosotros los funcionarios también somos distintos. Es decir, es un mundo bastante complejo. A primera vista parece todo igual, parece que está totalmente uniformizado y luego, sin embargo, es una realidad multifactorial, con muchos puntos de vista muy diferentes, con muchas diferenciaciones que yo quería explicar en la novela para que se comprendiera y también para comprender desde fuera cómo es esa realidad penitenciaria, la jerga, el uso de determinados adjetivos, determinadas expresiones que no tienen nada que ver con las que se hablan en la sociedad y que se extienden por todas las cárceles de España porque los internos se mueven con las conducciones Las o tarjetas acuyan. de peculio que pensamos, ¿no? A lo mejor los que no conocemos el mundo todavía que están como en las películas, pagando con cigarrillos, como en y no, tienen su tarjeta, ¿no? Con su saldo. Sí, efectivamente, el peculio mensual, que también está restringido a una cantidad semanal, algunos 100 euros, otros menos, dependiendo de lo que quieran gastar o lo que esperan que les puedan robar. Y luego el intercambio, pues es muy común de objetos, de cafés, de tabaco, etcétera, etcétera. Es decir, se comercializa con lo que se puede. El comercio, la mentalidad capitalista surge en los lugares más miserables que te puedas imaginar. Siempre hay capitalismo. Lamentablemente, no sé por qué, pero el capitalismo forma parte de nosotros y no lo podemos superar. Y ves que en las cárceles también existe ese comercio, también existe esa especulación, esos tipos de interés que se crean de manera aleatoria por la oferta y la demanda que hay de la droga que pueda entrar. El capitalismo también existe dentro del mundo carcelario. Hablas de que el protagonista no es un alter ego tuyo, aunque bueno, pues evidentemente le has aportado todo tu conocimiento, toda tu experiencia como funcionario de prisiones. No solo eso, también es zurdo como tú y también, bueno, deja claro su disconformidad, ¿no? Por cómo el mundo no termina de estar pensado para las personas que no son diestras. En Luis, en el protagonista, trasciende un continuo pesimismo también sobre el mundo de todo, sobre todo el sistema penitenciario. Entonces, ahora que me hablabas de, bueno, de diferentes tipos o perspectivas de funcionarios y en tu caso, por venir de la rama de la educación social, esa orientación más pedagógica hacia la relación con los internos, pues te quería preguntar un poco hasta qué punto compartes o es una licencia ajena a ti ese pesimismo que transmite, sobre todo al principio de la novela, bueno, creo que toda la novela, pero bueno, más al principio quizá, Luis sobre cómo está configurado todo el sistema penitenciario en España y si realmente es eficaz o no para ese objetivo de la reinserción, ¿no? Que se supone que es a lo que se aspira. Porque sí que es un tono que tiene como muy, me llama la atención, ¿no? Muy, muy pesimista del protagonista hacia eso. Y bueno, no es todo alter ego, pero como si se ven hay algunas similitudes, sí que te lo quería preguntar. Sí, efectivamente, esa es la parte de crítica social. Es lo bueno de la ciencia ficción, que sirve para reflexionar, para divertir, pero también para pensar y dar, o por lo menos pequeños avances del cambio social, de por dónde pudiera ir. En este sentido, soy crítico con el sistema penitenciario español. Es cierto que nuestro reglamento penitenciario y la ley orgánica general penitenciaria, que a nivel jurídico son nuestra carta magna, digamos, tienen unos capítulos de tratamiento muy importantes, donde deja bien claro que una persona está privada de libertad única y exclusivamente con dos fines, la reeducación y la reinserción social, que es nuestra obligación. Y sin embargo, creo que no estamos cumpliendo nuestra obligación porque faltan medios, faltan recursos. Vale, hay recursos que son económicos, que si no los hay es muy difícil, pero no solamente eso, hay otros que se podrían hacer sin tanto dinero que no se llevan a cabo. Digamos que con los años que llevo trabajando, hay una tendencia histórica hacia mayor régimen, hacia mayor disciplina y cada vez se invierte menos o se dedican menos recursos, menos tiempo, menos posibilidades, menos colaboración con ONGs, que eso no significa dinero, que eso es totalmente voluntariado social además, hacia lo que es el tratamiento, hacia lo que es el fin último, que es la reeducación y la inserción social. No sé, me da pena de comprobar que la mayor parte de internos que hay en una cárcel, sean españoles, sean extranjeros, sean de etnia que sean, casi todos o la inmensa mayoría pertenecen a la misma clase social, son pobres.
la inmensa mayoría. Es cierto que últimamente han entrado algunos internos de clase media, incluso de clase alta. Hay políticos que proceden de la clase alta, hay empresarios, eso es cierto. Pero es algo Ir distinto. haciendo hueco porque creo que alguno más va a ir más próximamente, voy a ir preparando algunas celdas. Ahora, sí que es cierto que estos personajes de clase alta que tienen buenos equipos de abogados, no un abogado, sino un equipo de Mm. abogados, entran en la cárcel, pero al final tienen más suerte y salen antes que los que no tienen dinero y tienen que buscarse la vida con un abogado de oficio porque no pueden pagar uno privado y al final son los que acaban en sus días en la cárcel con condenas muy largas. Al final estoy viendo cómo el sistema penal español y el sistema penitenciario es duro con los débiles y es débil con los duros. Y no es casual insisto, que la mayor parte de la población penitenciaria española son de clase baja, lo cual dice mucho de las anormalidades de nuestro sistema, que castiga más a los débiles y en el fondo, pues bueno, hace la vista gorda con los fuertes, ¿no? Entonces, ya que entran los pobres, se merecen más oportunidades para superar esos traumas. Hay todo tipo de delitos, es cierto, pero hay muchos que directa o indirectamente proceden de esa condición social baja que al no tener oportunidades nos queda más que traficar, que robar, que hurtar, cometer delitos. Esas personas es importante que las ayudemos, es importante la educación, la formación, el trabajo. Tenemos talleres ocupacionales, talleres productivos, tienen acceso a la educación, todo eso se tiene que reforzar. Que es un esfuerzo económico, bueno, pero estamos hablando de un colectivo de 50.000 personas que están privadas de libertad en España. Si no estamos hablando de 5 millones que suponga un gasto que electrocute los presupuestos de un Estado, es decir, no es tanta gente. Es decir, con una pequeña inversión yo creo que se podría hacer mucho. Que luego esa persona no quiere reeducarse, no quiere hacer absolutamente nada, bueno, es su problema, pero nuestra obligación como profesionales es poner a su disposición un régimen de reinserción y de reeducación que esté a su servicio para que cuando salga de la cárcel salga peor de como entró, esté en mejor situación, porque si no lo único que hacemos es castigarlos, estar en la cárcel peor, en peores condiciones y cuando salgan pues debemos ser conscientes que van a salir tan mal que van a volver a delinquir. Entonces lo que tenemos que conseguir es que cuando salgan no vuelvan a delinquir, que tengan alguna oportunidad en la vida para que puedan mejorar su bienestar, su dignidad como personas y no delincan. Que delinquen, bueno, pues para eso está la cárcel, pero si se puede evitar tenemos que trabajar más como funcionario, lo digo yo a mí mismo, pero también todo el sistema, todo el Ministerio de Interior, para colocar más medios, más recursos, más profesionales y colaborar más con el voluntariado social, que eso no significa que eso no mueve ningún presupuesto, que eso no cuesta dinero a la administración, para conseguir que nuestros fines se hagan realidad. Creo que podemos hacer más y deberíamos hacer más, pero lamentablemente da la impresión de que interesa demasiado el régimen, la disciplina, pero eso no sirve para reeducar a una persona, no es necesario, pues sí, claro que es necesario el régimen, pero es una pata coja si no hay tratamiento. Son como las dos alas de un ave, que si le cortas un ala, el ave no puede volar. Si queremos que el pájaro, el ave, alce el vuelo, necesita las dos alas, y las dos alas son, una es el régimen y otra es el tratamiento, y ambas son igual de importantes, ¿no? Uh -huh. Bueno, más o menos por ahí va un poquito mi crítica. Sí, Es así. dejando a lado las cárceles para que no parezca que solo estamos hablando de un libro de cárcel, sino que estamos hablando de un libro de ciencia ficción y yendo un poco más a lo de la ciencia ficción, pero conectando con ello, me hablabas de cómo eso, una sociedad como la de la cárcel enseguida se organiza un poco capitalista bueno, pues volviendo a la parte, tú has dicho, no es una distopía esta vez, no has querido entrar tanto en la distopía con anteriores libros, pero un poco hacia ese pesimismo distópico un poco que se puede entrever y sin contar nada de la trama, por supuesto, pero se ve como incluso en esos mundos de los universos paralelos también hay quien ve la oportunidad de hacer negocio, ¿no? Sí. Con la posibilidad de viajar entre universos. Sí, me pareció muy interesante porque en el momento en que piensas que ad infinito puede haber otras versiones de nosotros mismos en otras realidades, sabes que alguien lo va a utilizar para cómo generar negocio y efectivamente ahí surge esa idea, se mezclan
espionaje con el negocio económico, pensando en el futuro. Ellos están pensando en que si consiguen algo van a mejorar determinada clase social, determinado país, determinada prosperidad en contra de otros, ¿no? Y cambiar un poco el destino, el futuro en esa línea temporal que creen que puede resetear todas las líneas temporales de todos los universos existentes. Bueno, esto es una idea, claro, muy especulativa. Hay una película de Coherence, sobre esa de coherencia cuántica, que por el paso de un cometa se crean otras realidades, otros yoes en otros lugares infinitos. Podría haber muchísimos. Serían entonces, efectivamente, a partir de ahí empecé a sumergirme en ese mundo que me parecía que era de eternas posibilidades. Fíjate que al principio iba a ser una novela ambientada en la cárcel. Luego empecé a ver que daba esa... era un campo para ampliarlo en otros escenarios, como es el de la antigua Unión Soviética o en Turquía. Bueno, hay otros capítulos ambientados en otras zonas del mundo, en otros hilos temporales, y donde jugué con esa búsqueda de crear negocios donde existe el bien y existe el mal, hay gente honrada, hay gente honesta, pero al final la gente honrada y honesta tampoco lo es tanto al final, ¿verdad? Porque al final las personas actúan defendiendo intereses y en la medida en que defienden sus intereses a veces cometen también pequeñas crueldades. Al final ni todo es blanco, es como el yin y el yang, ni todo es tan blanco ni tanto es tan negro, ¿no? Es como el Tao. Y a partir de ahí sí, de cómo de cualquier cuestión, de todas las miserias humanas, se pueden, hay quien va a extraer negocio, va a sacar dinero, va a sacar tajada, no le importa tanto lo científico, el conocimiento, sino cómo se va a aprovechar. Esto al final es una réplica de lo que es la vida, ¿no? Como lo estamos viendo estos meses, este torrido verano con la política, pues la realidad también es así. Entonces, en este sentido, es ciencia ficción, pero está muy pegada a la realidad humana, ¿no? Estamos hablando de Donde nunca nos encuentren, que es la novela que acabas de publicar con Apache, del género de la ciencia ficción en el que tan cómodo te mueves, pero no es el único título que acaba de ver la luz de Diony Arroyo, porque también acabas de publicar Elogio de la Escritura, que es un compendio de, no sé si decir poemas o literatura poética de alguna manera. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que encontramos ahí en esto que también acaba, en este libro que acaba de ver la luz? Sí, no es la primera vez que cometo la locura de publicar dos libros al mismo tiempo. Okay. Pero bueno, esto no fue decisión mía, donde nunca nos encuentren fue decisión de la editorial que había que aprovechar el mes pasado pues la Feria del Libro de Madrid, la Feria del Libro de Valladolid, que me pareció muy buena idea. Y luego hay otra pequeña editorial en nuestra ciudad natal, en Valladolid, que se llama la editorial Poemas, que dirige Rafael Marín, que es de esos poetas visuales, experimentales, más interesantes, más atractivos, que lleva divulgando ese tipo de poesía durante muchos años. Él estuvo con nosotros cuando me concedieron un pequeño certamen literario, en la mención de honor Rosa Chacel, en la Casa José Zorrilla del Ayuntamiento de Valladolid, de un pequeño discurso, las típicas palabras que con un sentido poético, de prosa poética. Al editor, Rafael Marín, le gustó y me comentó que en su nueva temporada de esa pequeña editorial, pues quería publicar ese pequeño discurso, ese elogio de la escritura, ¿no? Es una editorial muy pequeñita, son títulos, libros muy chiquititos, son casi como cuadernos, lo llaman plaquettes, pero bueno, es muy interesante y yo acepté, me parece una idea genial y claro, se ha publicado pues, hace un par de semanas y bueno, es ese elogio de la escritura, es ese, desde la prosa poética en mi caso, en esta editorial de poesía, decidí defender, hacer un apoyo sin fisuras de lo que es la literatura y cómo permite que las personas soñemos y cómo el libro no nació para competir con el mundo audiovisual, nació para que disfrutáramos de los libros, para reflexionar, para habitar en las vidas que los escritores narran para nosotros. Pero lamentablemente el libro hoy en día tiene que competir con un mundo audiovisual muy ágil, muy rápido, muy cómodo y es complicado, claro. Ahora el ocio se comparte con muchas otras alternativas, muchos competidores. Entonces, más o menos esa es mi reflexión de elogio de la escritura en la editorial Poemas y ha salido, bueno, eso recientemente se han comenzado a distribuir por librerías de la zona, no tiene distribución nacional, pero sí local, regional, y me parece muy bonito porque a lo largo de mi vida casi siempre he publicado novelas de género fantástico, tengo un ensayo sobre el mito del vampirismo, desde el punto de vista antropológico, y luego hace unos años, pues bueno, publiqué una adaptación del Buscón para una pequeñita editorial de Estados Unidos. En este caso, pues un libro en una editorial de poesía, un libro de poesía poética, pues bueno, es mi manera
de escribir como un narrador que no tiene apellidos, no soy escritor de género, soy escritor sin más, y quiero tener esa libertad de que cuando quiera relatar algo poético, una novela histórica, por ejemplo, como las que has escrito tú, pues lo puedo hacer sin ningún problema, sin estar encasillado en escritor de género fantástico solo, ¿no? Y en este caso, pues me ha gustado la idea, me ha parecido muy divertida. La editorial me encanta cómo trabaja, Rafael Marín es una persona adorable, y lo único que han coincidido en el tiempo estas dos novelas. Y bueno, no sé, como tengo el don de la bilocación, es lo que los escritores de ciencia ficción, pues intentaré estar en dos sitios a la vez, hacer dos presentaciones a la vez en dos ciudades diferentes, ¿no? No A ver, solo escritor, también lector y no de género, efectivamente, lector de de muy diversos textos. Llega bueno, ya estamos de lleno en el verano y un verano más, tanto Diony, que está aquí, como yo, que estoy al otro lado de la pantalla, pues estamos en Radio Valladolid todos los veranos con nuestra biblioteca de verano en la cadena SER recomendando lecturas. Para abrir boca, Diony, algunas de las lecturas que nos vayas a recomendar este verano en la biblioteca de verano y que puedas ir ya adelantando para que la gente vaya tomando nota, yo el primero. sí, pues voy a recomendar tres, además de géneros distintos, de los que hablaremos en esta biblioteca del verano de estos meses. El primero, que creo que es con el que voy a inaugurar en la biblioteca de verano, es Comadrejas, de Alejandro Pedregosa. Me gustó muchísimo porque se acerca al mundo de los campos de exterminio nazis, a Mauthausen, desde el punto de vista de la historia de un español homosexual que vivía en París, en aquel París de aquella época, liberal, progresista, de artistas, de la bohemia, de la intelectualidad. Nuestro personaje es un intelectual también, es escritor, vive en ese cabaret, es capturado por los nazis cuando ocupan Francia y le trasladan a la, al campo de exterminio de Mauthausen. A partir de ahí, en su vida, con otros personajes muy interesantes, es una novela brillante, escrita de forma magistral por la editorial Cuatro Lunas, que pertenece al sello Calandraca, y me gustó la propuesta porque es la historia de un preso en una cárcel, en una prisión nazi, por ser homosexual, por amar. Realmente es encarcelado por amar, junto con muchos judíos, muchos gitanos, muchos comunistas, socialistas que sufrirán un destino trágico. A partir de eso, una novela con luces, con sombras, muy bien escrita de manera magistral, y voy a empezar con ella. Luego la siguiente es de ciencia ficción, es Expediente Hermes, de Sabino Cabeza, otra vez otro autor español. Expediente Hermes es una space opera, una ópera espacial, está ambientada en el espacio, es una novela de detectives, es una novela a los Sherlock Holmes, pero en este caso ambientada en el futuro, y una nave espacial con muchos viajeros donde se comete un crimen. Y la protagonista es una política, una policía, una inspectora de policía que tiene que indagar quién es el culpable, en una historia que me encanta, de auténtica novela tradicional detectivesca, pero ambientada en el futuro y en esa nave espacial. Expediente Hermes, que me gustó, me parece muy interesante y además es brillante, está muy bien escrita. Y la tercera es un poquito más histórica, Olia, se titula Olia, es una autobiografía de la escritora Olia Ruhizadegan. Ella es iraní, es persa, y bueno, ya que estos meses Irán, se habla tanto de Irán, ella pertenece a la minoría Bahá'í, una minoría religiosa la más importante de Irán después de la religión chiita, y cuando llega el Ayatollah Khomeini, después de su durísimo exilio en París, lo digo en plan irónico, Ha quedado eh, el Ayatollah Khomeini conoció aquel París tolerante, progresista, abierto, donde las mujeres iban con minifaldas, iban con maquillaje, con los cabellos libres, de libertad, de tolerancia, donde convivían ateos con cristianos, musulmanes con judíos. Aquel París de aquella época, los años 70, cuando vuelve a Teherán, cuando ya ha triunfado la revolución islámica, el Ayatollah Khomeini tenía muy claro que quería una sociedad totalmente opuesta a la que había conocido en París, y hace de Irán una auténtica cárcel, un auténtico infierno, Pues, que me recuerda muchísimo, si hemos leído a Margaret Atwood, esta escritora canadiense, con su novela El cuento de la criada, de cómo se pierden las libertades, de cómo de repente tu sociedad se convierte en un infierno con unas ideas ultraconservadoras y radicales, extremistas, que es lo que pasó en Irán a partir del 79. Donde nos pues cuenta la vida nos de ella. quedamos bien nos quedamos con él. Me dice aquí el aparatito que ya nos va a cortar la conexión, así que Más, apuntamos es a verdad. las tres y nada, mucha suerte con donde nunca nos encuentren y el elogio de la escritura. Estaremos muy pendientes de escucharte este verano en Radio Valladolid y muchas gracias por Vale. pasarte por Cultura y tal, Diony.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz verano a todos. Gracias.